Bienvenidos a Historias Desgarradoras. Mi mujer tenía un amante mientras yo trabajaba por la noche. Me llamo Juan, y esta es mi historia. Nunca pensé que mi vida acabaría en una celda, con el peso de una tragedia sobre los hombros. Si alguien me hubiera dicho hace un año que perdería todo por el impulso de un instante, no lo habría creído. Pero aquí estoy, pagando el precio de mi desesperación y mi rabia. Andrea y yo llevábamos 8 años juntos. Desde el principio, todo parecía ir de maravilla. Teníamos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero el amor siempre parecía más fuerte. O al menos eso creía yo. Comencé a trabajar por las noches en una fábrica hace unos meses, con la idea de mejorar nuestras vidas. El turno de noche pagaba más, y con el tiempo podríamos ahorrar para comprarnos una casa propia. Ella siempre me decía que ese era nuestro sueño, y yo me esforzaba cada día para cumplirlo. Pero ahora, sentado en esta celda, me doy cuenta de que los sueños pueden desmoronarse en un segundo. Empecé a notar que Andrea estaba distante, fría. Ya no teníamos esas largas charlas como antes, y cuando llegaba a casa por la mañana, ella apenas me miraba. Pensé que tal vez era el estrés, o que necesitábamos más tiempo juntos. Me esforcé aún más, trabajando horas extras para tener unos días libres y dedicárselos a ella. Pero no fue suficiente. Una noche, mi compañero de trabajo, Luis, me dijo algo que me dejó helado. «Juan, ¿no te parece raro que Andrea salga tanto últimamente?», me preguntó con cuidado, como si no quisiera encender una chispa que terminara en un incendio. Lo miré confundido, pero su comentario se quedó en mi cabeza. Empecé a fijarme más. Cada vez que hablaba con Andrea, me decía que iba a ver a su madre o que se quedaría con una amiga. Pero había algo en su tono, en su mirada esquiva, que me hacía sentir que me ocultaba algo. No quise pensar lo peor, hasta que una noche decidí actuar. Era martes. Recuerdo cada detalle de esa noche como si lo estuviera viviendo otra vez. En lugar de ir al trabajo, llamé y dije que estaba enfermo. Llegué a casa más temprano de lo habitual, alrededor de las 11. La casa estaba en silencio, pero había una luz tenue en nuestra habitación. Mi corazón empezó a latir más fuerte cuando noté que, aunque la puerta estaba cerrada, podía escuchar voces. Susurros, risas. Mi nombre no estaba entre ellas. Tomé aire, intenté calmarme. Me dije a mí mismo que debía estar imaginando cosas, que esto no podía estar pasando. Pero cada paso hacia la puerta me confirmaba lo que mi mente se negaba a aceptar. Abrí la puerta de un golpe, sin pensarlo 2 veces. Y ahí estaban. Andrea, desnuda, con Pedro, uno de mis conocidos del barrio. Un tipo con el que había compartido más de una cerveza. Jamás pensé que él sería el que me robaría lo poco que quedaba de mi vida. Andrea me miró con los ojos abiertos de par en par, llenos de sorpresa y miedo. Pedro saltó de la cama como si hubiera visto un fantasma. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar. Me lancé sobre él, mi ira acumulada durante meses explotó en ese instante. No había gritos, solo el sonido de mis puños golpeando su rostro, una y otra vez. Andrea lloraba, me pedía que parara, pero ya era demasiado tarde. Cuando por fin me di cuenta de lo que había hecho, Pedro yacía inmóvil en el suelo, su cara irreconocible. Lo había matado. Mis manos temblaban, cubiertas de sangre, mientras Andrea gritaba sin control. La policía llegó poco después. Todo fue un borrón. Recuerdo que me pusieron las esposas, que Andrea me miraba con horror mientras los oficiales me arrastraban fuera de la casa. Las luces de las patrullas iluminaban el rostro de los vecinos, quienes observaban desde sus ventanas, susurrando lo que sería la noticia del día. Ahora estoy aquí, encerrado, lejos de todo lo que conocía. No tengo más a Andrea, ni el sueño de la casa, ni siquiera mi libertad. Ella siguió adelante. Me enteré hace unos meses que se casó con otro hombre, alguien más joven. Supongo que siempre estuvo buscando algo que yo no podía darle. A veces me pregunto si Pedro solo fue el primero de muchos, o si mi error fue no ver lo que estaba delante de mí desde el principio. Pienso mucho en aquella noche. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena perder mi libertad, mi futuro, por un arrebato de ira?
La respuesta siempre es la misma, no. Nada valió la pena. Si hubiera respirado, si hubiera hablado con ella, si hubiera intentado entender lo que pasaba entre nosotros, tal vez las cosas serían distintas. Pero no lo hice, y ahora estoy aquí, contando mi historia entre cuatro paredes, mientras el mundo sigue girando allá afuera, sin mí. Me llamo Juan, y he perdido todo por una decisión que tomé en un segundo. Pero ya es tarde para arrepentirme. Lo único que me queda es esperar, reflexionar y aprender a vivir con las consecuencias de mis actos. Mi esposo tenía como 5 mujeres, el desgraciado. Me llamo Frances, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre con el que compartí 10 años de mi vida, William, no era quien yo pensaba. No es fácil contar esto. La traición siempre deja una marca, pero si algo he aprendido es que el dolor también puede ser liberador, cuando finalmente te das cuenta de que mereces algo mejor. William y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Yo tenía apenas 25 años y él 30. Era carismático, encantador, el tipo de hombre que podía hacerte reír hasta en los momentos más grises. Su energía parecía interminable, y su forma de hablar tenía esa seguridad que atraía a cualquiera. Caí por completo en su encanto. Nos casamos al año de conocernos, y al principio, nuestra vida parecía perfecta. Él trabajaba en ventas, siempre viajando, siempre ocupado, pero yo confiaba en él. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposo, el hombre con el que había decidido formar una familia. El primer año de matrimonio fue como un cuento de hadas. Nos reíamos mucho, hacíamos planes para el futuro, y aunque no era perfecto, creía que juntos podíamos superar cualquier cosa. Pero con el tiempo, empezaron a aparecer pequeños signos que, en ese entonces, ignoré. William siempre tenía una excusa para no estar en casa, decía que el trabajo lo absorbía, que las ventas estaban difíciles y que debía esforzarse más. Yo lo entendía. Pensé que su ausencia temporal sería para un mejor futuro. Las cosas empezaron a cambiar cuando, un día, me di cuenta de que William pasaba cada vez más tiempo en su teléfono, riéndose o sonriendo de manera que ya no hacía conmigo. Lo confronté una noche, preguntándole directamente si había algo que no me estaba diciendo. Él me aseguró que no, que solo era estrés por el trabajo y que me amaba. Eso fue suficiente para calmar mis sospechas, por un tiempo. Todo cambió el día en que recibí un mensaje extraño en mi teléfono. Era de un número que no conocía. La mujer al otro lado decía ser una de las amantes de William. Al principio pensé que era alguna broma pesada o una equivocación. ¿Cómo podía ser posible que mi esposo, el hombre que me decía cada día que me amaba, tuviera otra mujer? Pero la mujer no solo me envió mensajes. Me envió fotos. Fotos de ellos dos, de vacaciones en lugares que William me había dicho que eran viajes de trabajo. Ahí, en esas imágenes, él estaba con ella, abrazándola, sonriendo. Mi mundo comenzó a derrumbarse. Pero esa no fue la peor parte. Con el corazón en un puño y las manos temblorosas, llamé a William. Le pedí que viniera a casa de inmediato, que teníamos que hablar. Él llegó a la hora, con esa misma sonrisa despreocupada de siempre, pensando que todo estaba bajo control. Cuando le mostré las fotos, su rostro cambió. Trató de mentir al principio, como si pudiera salirse con la suya una vez más, pero esta vez ya no lo permití. Lo que no me esperaba es lo que vino después. Mientras lo confrontaba sobre esa mujer, él se derrumbó, confesando todo. No era solo una amante. Eran 5. 5 mujeres con las que él llevaba vidas paralelas. Algunas incluso tenían hijos de él. Se me revolvió el estómago. No podía creer que durante años, yo había sido la tonta que creía en sus mentiras, mientras él jugaba a ser el esposo perfecto con 5 mujeres más. Y lo peor de todo, yo no era la única engañada. Ninguna de esas mujeres sabía de la existencia de las otras. Cuando lo escuché hablar de todo, detallando cómo lograba dividir su tiempo entre todas nosotras, mi cuerpo entero temblaba de rabia. Me había engañado de la manera más cruel posible, no solo con una, sino con varias mujeres, y había creado una red de mentiras tan enredada que parecía imposible de deshacer. Esa misma noche, decidí que ya no podía seguir con él. No había vuelta atrás. Hice mis maletas, sin decir una palabra más, mientras él trataba de disculparse,
de prometerme que todo iba a cambiar. Pero ya no lo escuchaba. Todo lo que él decía era ruido. Llamé a un abogado, me fui de la casa y comencé los trámites para el divorcio al día siguiente. Lo dejé solo con sus mentiras y su vida rota. Pero la vida le tenía preparada una lección que nunca imaginó. Con cada una de esas mujeres, William había tenido hijos, y ahora le tocaba pagar las consecuencias de sus actos. De repente, ya no era solo yo la que pedía el divorcio. Las otras también lo abandonaron. Y todas ellas, como yo, exigían lo que nos correspondía, manutención para los hijos que había traído al mundo sin pensar en las consecuencias. Los meses siguientes fueron difíciles para él, y aunque no lo vi directamente, escuché lo que le estaba ocurriendo a través de amigos mutuos. Su vida empezó a desmoronarse. Las deudas se acumulaban, ya no podía mantener su estilo de vida. Los pagos de manutención para tantos hijos lo dejaron en la ruina. Había perdido el control de todo. En el trabajo, sus jefes empezaron a sospechar de sus constantes ausencias, y poco a poco fue perdiendo clientes. Al final, lo despidieron. Se quedó solo, sin familia, sin dinero, y con una montaña de problemas legales por las pensiones alimenticias que ya no podía pagar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Me tomó tiempo recuperarme, sanar mis heridas, pero lo hice. Me di cuenta de que merecía más, de que mi vida no debía girar en torno a un hombre que nunca supo lo que era el amor verdadero. Lo dejé hundido en sus propias mentiras, y seguí adelante. Ahora, cuando pienso en William, no siento odio ni rencor. Solo siento lástima por él. Tuvo la oportunidad de ser feliz, de formar una familia verdadera, pero eligió vivir en una mentira. Y al final, perdió todo. Mi nombre es Frances, y sobreviví al infierno de la traición. Aprendí que nunca debes conformarte con menos de lo que mereces. La vida sigue, y yo también. Mientras tanto, William sigue perdido, ahogado en las deudas y en las consecuencias de sus propios actos. Si el video te gustó, te invito a que me regales un like, comparte este video con tus amigos y amigas. Suscríbete, activa la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Cuéntame tu historia, tal vez es desgarradora.